Buenas tardes con todos. Eh, Gracias por estar ya en esta última sesión de nuestro encuentro de economistas número 39. Esta sesión se denomina Retos Post-COVID en Perú, ¿no? Como sabemos, luego de un crecimiento alto en este siglo, de 4,9% entre 2001 y 2019, el 2020 Perú tuvo una de las mayores caídas en el producto en el mundo, en la región solamente superado por Panamá. La economía se recuperó rápidamente gracias a los fundamentos macroeconómicos que tenemos, pero ciertamente la magnitud de la caída nos hizo ver que los problemas que teníamos estructurales, sus costos eran más amplios de lo que podíamos imaginar. Comenzamos a mirar con más atención cómo nos comparábamos en términos de infraestructura de salud, calidad de educación, y un poco lo que uno puede observar es que esta pandemia ha agudizado esos problemas. Y entonces un poco la idea de esta sesión es tener tres excelentes expositores académicos, algunos con experiencia en el sector público, como Pierre y Waldo, para un poco conversar sobre justamente qué retos, qué reformas se tienen que hacer en nuestra economía. Pensando además que tenemos hoy día, bueno, qué cosa tenemos de fortalezas, ya lo dije, el tema de los fundamentos macro. También tenemos como ventajas todavía un bono demográfico que nos favorece, pero esto último es algo que sabemos que es temporal. Y además, mirando un poquito más hacia adelante, la preocupación hoy día en el mundo sobre el tema del calentamiento global, los problemas climáticos nos ponen desafortunadamente como entre los países más afectados, ¿no? El Perú fue el ranking 45 de los más afectados, que digamos, se desestima. En Sudamérica compartimos, digamos, de los más afectados junto con Colombia y Bolivia. A pesar que, bueno, nuestra emisión de CO2, si bien obviamente hay espacio también para reducirlo, y es un poco el compromiso del gobierno peruano, digamos, no somos de los países que más hemos generado este problema. Entonces un poco ese es el contexto de parecer un poco esa plenaria, esta discusión. Entonces, la forma que nos vamos a organizar son, cada expositor va a tener 15 minutos para darnos una presentación. Luego de ello van a haber 5 minutos para que cada expositor pueda de repente reaccionar ante alguna otra presentación o a profundizar alguna idea que le parezca relevante. Y ahí abrimos la sesión para las preguntas. Entonces, primero, permítame presentar a nuestros tres expositores del día de hoy. El primer expositor acá, que tengo en mi lista, vamos a ir en ese orden. Primero comenzaría Waldo Mendoza. Waldo es doctor y máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor e investigador en el Departamento de Economía de la PUC. Fue presidente del Consejo Fiscal y es miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Ha sido, hace poco, ministro de Economía y Finanzas del Perú, entre noviembre del año pasado y julio de 2021. Lo hemos tenido acá como miembro del directorio del Banco Central entre enero de 2015 y julio de 2016. Recuerdo también, justo conversábamos y recordado con Waldo, también fue alumno del curso de verano de 1983 del Banco Central. Waldo ha sido también jefe del Departamento de Economía de la Católica, presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, director general de Asuntos Económicos y Sociales del MEF, viceministro de Hacienda también del mismo MEF. Tiene varias publicaciones en temas macroeconómicos. Nuestro segundo expositor es Piero Gessi.
Piero es experto internacional en desarrollo económico e informalidad y ha sido también el ministro de la producción. Es socio fundador de hacerperú.pe. Fue ministro de producción entre el 2014 y el año 2016. Fue jefe mundial de estudios económicos y jefe de investigaciones de mercados emergentes en el Barclays Capital, con sede en Londres. Fue profesor asistente en el Departamento de Economía de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Recibió un doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley. Ha escrito los libros ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo, junto con José Gallardo. También ha escrito, entre otras publicaciones, Logros y desafíos de la diversificación productiva en el Perú, en el año 2016, El Estado Productivo, una apuesta para reconstruir la relación entre el mercado y el Estado en el Perú de la pospandemias, de publicación que realizó este año. Pues el tercer expositor es Pablo Lavado. Pablo es doctor en Economía y máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros CENFI. Es profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, director de la Maestría en Economía de la Escuela de Posgrado e investigador del CIUB. Ha sido viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud entre el año 2016 y 2017. Se ha desempeñado también como asociado profesional en el Banco Mundial y como investigador asistente en el Banco de España, en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros CENFI. También ha realizado consultorías para el Banco Mundial, el BID, la OIT, el PRONAVEC, Fondo de Empleados, Ministerio de Educación, MEF, etc. Ha publicado en el Review of Development Economics, en la revista World Development del Banco Mundial. Ha sido editor principal de libros como Educación Superior y Empleo en el Perú, Una brecha persistente, entre otras publicaciones. Entonces, para comenzar la sesión, tengo un conjunto de preguntas que son referenciales a los expositores. Las preguntas generales para los tres expositores son: ¿cuáles son los tres principales desafíos de corto plazo que nos deja el COVID-19 y cómo deberíamos enfrentarlos? ¿Y cuáles son tres de las principales medidas, cuáles son las tres principales medidas económicas que se requieren para mitigar las cicatrices que nos dejará la pandemia y recuperar el dinamismo del PIB tendencial o de largo plazo? En el caso de Waldo, le preguntaríamos cómo recuperar y mejorar la incidencia fiscal que asegura una política fiscal sostenible, qué características debería considerar una reforma tributaria en el Perú. Un estudio del BID estima que existe un gasto público ineficiente en el error de 2,5 puntos del PBI. ¿Cómo, Waldo, piensas podríamos mejorar la eficiencia en el gasto público? Para Piero, le preguntaríamos, dada su experiencia, ¿cómo reducir la informalidad en el Perú? ¿Qué aristas deben considerarse en esta medida? ¿Puede la digitalización colaborar a este fin? ¿Cuáles, Piero, considera son cuellos de botellas más relevantes que actualmente enfrenta la economía peruana y cómo resolverlos? ¿Qué prioridades se deberían dar? Y para Pablo, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué desafíos presenta el mercado laboral peruano tras la pandemia y cómo enfrentarlos? ¿Cómo mejorar el acceso y la atención en la salud pública? ¿Es necesaria una reforma estructural del sector salud? ¿Cómo remediar la pérdida de rendimiento académico de los estudiantes como consecuencia de la educación no presencial? ¿Qué tipo de programas de nivelación podría de repente tener en mente? Esas son algunas preguntas que, por supuesto, los expositores tratarán de responder y de repente tienen otros puntos que obviamente no están en este cuestionario. Entonces, con esto, comenzamos con Waldo. Waldo, por favor, te escuchamos. Muy buenas tardes con todos y todas las personas asistentes a este importantísimo evento que ya se ha convertido en un clásico, el encuentro de economistas del Banco Central. Contentísimo también por compartir mesa con un amigo Piero y un amigo y colega Pablo, así que honrado con la invitación y finalmente por ser del Banco Central, que es casi como mi casa. He hecho el curso de verano del Banco Central, he estado como director y tengo muchísimos amigos a quienes quiero y respeto mucho.
Permítanme hacer una presentación enfocada en la línea de base para poder juzgar a la administración actual. A veces nos olvidamos cómo estábamos en los 80 y decimos, todo esto está mal, hay que cambiarlo. Unos comentarios sobre la coyuntura, en particular la coyuntura financiera, y finalmente algunas ideas sobre la perspectiva, ¿no? Entonces, para recordar rápidamente a nuestro país en los 80, ¿no? Cuando muchos de los jóvenes que nos están escuchando no estaban todavía en el mundo. Perú, digamos, para ponerlo en sencillo, estaba en el 10º inferior en América Latina, en el indicador de lejos más importante que uno puede tener, el PBI per cápita. Y ya no vamos a hablar de otros indicadores, ¿no? Además, y todo eso cambió en las siguientes décadas. Del 10º inferior pasamos al 10º superior. Es un tema que no hay que desmerecer. No es poca cosa que de ser los peores países en términos de crecimiento del PIB per cápita, ser de los mejores no es un detalle. Además, cuando se critica lo que ha pasado y se suele decir, la macroeconomía anda muy bien, pero yo no lo veo. Y en realidad no hay país en el mundo que progrese si el PBI no sube año tras año. Y el PBI peruano subió. Del 2021 es casi el triple de su nivel de hace 20 años, no hace mucho. El PBI no se come, pero el gasto público sí. Y el gasto público en este periodo se ha multiplicado por más de 3. O sea que el gobierno ha gastado en términos reales más de 3 veces. Quizá hemos gastado mal, pero hemos tenido los recursos en términos reales para poder gastar 3 veces más. Muy pocos países en América Latina pueden mostrar una cifra como esa. Y más en concreto, el presupuesto. El presupuesto de este año es el presupuesto del año 2000 multiplicado por 3. Este es el presupuesto que va a los municipios, a las regiones, a los ministerios. Entonces, esa frase de que la macro anda muy bien, pero las cosas están mal, es difícil sostener, ¿no? En cualquier caso, cuando la economía crece, cuando la recaudación lo hace por el crecimiento económico y por lo tanto cuando el gobierno tiene más recursos, hay un montón de problemas que ese gobierno puede resolver. Cuando eso no pasa, toda la discusión sobre la resolución de problemas es teórica, ¿no? Y esas décadas, la gente le llama neoliberalismo a eso, permitieron también a nuestro Banco Central pasar del recontra 10º inferior al 10º superior. En las crisis de los 80, principios de los 90, cuando había una crisis internacional, el Banco Central básicamente observaba, porque no tenía los recursos para atenuar la crisis. En el 2008 y hoy al Banco Central le sobran recursos para enfrentar crisis. Y además, hace unas décadas éramos parias en los mercados financieros internacionales porque éramos países muy endeudados, 90-89% del Producto Bruto Interno. Ahora, a pesar de la coyuntura política, podemos endeudarnos gracias a estas 3 décadas
de esfuerzo del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía y Finanzas y de los gobiernos que han transcurrido. Entonces, esa frasecita, la macro está muy bien, pero todo el resto está mal, eso es matemáticamente complicado, ¿no? Podemos hacer mejores cosas, podemos hacer innovaciones, pero al final, me parece que la tarea central de los gobiernos es ofrecer el medio ambiente para que los empresarios produzcan como locos y cobrarles todo lo que se pueda. Y con esos impuestos resolver todos los problemas que el mercado no resuelve. Pero si la torta, es decir, el PBI no crece, toda esa discusión es absolutamente teórica. No tiene mucho sentido. ¿Qué vas a repartir lo que no existe? Entonces quería invertir estos primeros minutos para no subestimar lo que hizo el país en las 3 últimas décadas. Y llegamos al 2021. Vinieron las elecciones y uno pensaría que sobre esto que he mostrado, uno debería presentar alternativas que mejoren esa situación, si no, ¿para qué cambiar las cosas, no? Pero no es eso lo que hemos observado. Hemos generado problemas por gusto, con consecuencias que no son por gusto, con consecuencias concretas. Por ejemplo, hemos producido, mejor dicho, han producido el nuevo gobierno la fuga de capitales más grande de la historia registrada por el Banco Central de Reserva. Podemos retroceder hasta los 80, el Banco Central tiene datos hasta los 80, ni en los peores momentos, ni en los momentos de violencia, sendero luminoso, nunca, en el último medio siglo, hubo una salida de capitales financieros tan virulenta como las del segundo y el tercer trimestre de este año, tal como pueden verlo en la lámina. ¿Por qué? Por gusto. Generamos un problema por gusto, innecesariamente. Y evidentemente eso tiene consecuencias, ¿no? He construido un índice muy sencillo de las primas de riesgo de los países de la región. Enero de 2021, digamos, en el caso peruano, antes de las elecciones, 100, y ahí podemos ver cómo ha evolucionado la prima de riesgo desde ese mes. Estamos entre los punteros, o sea, somos el país en América Latina cuya prima de riesgo ha subido más. No es tampoco un tema menor. Y el tema, digamos, más palpable para la opinión pública, para la población, en especial para la más vulnerable, es que la inflación ya estaba subiendo y esa inflación se ha acelerado con la devaluación, provocada también por gusto, por las señales que provocaron esta fuga de capitales, que es la que explica básicamente la elevación en el tipo de cambio, ¿no? Que en tiempos normales estaría pues en 3.7 y ahora está en 4. ¿No? Está claro que la inflación también tiene un fuerte contenido internacional, pero la devaluación ha acelerado esa crisis de tal manera que la inflación se ha convertido en un problema explicado en parte por la depreciación. Entonces ha sido los primeros 100 días desafortunados para el gobierno. Las señales que ha dado han generado temor, miedo, que ha exacerbado a los mercados financieros. Han salido dólares del país, el tipo de cambio se ha elevado y la inflación está bastante arriba.
con consecuencias especialmente para los más vulnerables. ¿Qué veo en perspectiva? Aquí quiero utilizar una figura que mi amigo Oscar Dancourt suele utilizar, la figura del modelo de desarrollo, de la gestión pública y las condiciones internacionales, ¿no? Es como el velero, que cuando llega a tiempo a su destino, puede ser porque el modelo del velero es buenísimo, puede ser porque el piloto es excelente, o puede ser que los vientos soplan completamente a favor. Entonces, podría pasar que el velero llegue a su destino, aunque el piloto es un desastre y el modelo de desarrollo, el modelo motor es anticuado, ¿no? Entonces, en términos macroeconómicos, un país para avanzar necesita tres condiciones: el modelo de desarrollo, la gestión pública, quién es el presidente de la República, quiénes son los ministros importantes, cómo está conformado el director del Banco Central, y la suerte, las condiciones internacionales. En el Perú hay numerosos trabajos, varios de ellos hechos en el Banco Central, que nos dicen que nuestro país, por ser pequeño y abierto, el peso de las condiciones internacionales es inmenso. Muchos trabajos dicen, por ejemplo, que el comportamiento del Producto Bruto Interno en más de un 50% tiene que ver con lo que pasa afuera y no con lo que hacemos adentro. Así que el peso de las condiciones internacionales puede ser muy importante. Entonces, ¿cómo están las condiciones internacionales para este año y los siguientes? La variable más importante que nos conecta con el mundo, la variable más importante de las condiciones internacionales, es la variable términos de intercambio, la relación que hay entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones. Esa variable en este año va a estar en su nivel más alto del último medio siglo. En el 74 fue el último pico. O sea que las condiciones internacionales, o mejor dicho, la suerte del presidente Castillo es infinitamente mejor que todos los presidentes que le precedieron hasta 1974. Cuando las condiciones internacionales son buenas, le pasó a Chávez en Venezuela, uno puede cometer errores de política económica, uno puede tener un modelo de desarrollo malo y los errores no se notan cuando las condiciones internacionales son buenas, ¿no? Entonces, el presidente Castillo y su gobierno tienen la mejor suerte desde 1974. Los vientos, en términos del velero, están soplando a todo dar hacia adelante. La balanza comercial es otro ejemplo. Nunca antes, por lo menos en las cifras del Banco Central de Reserva, vamos a tener un superávit comercial de este tamaño. O sea, no es cualquier año, es un año espectacularmente bueno en términos de buena suerte. Incluso nos hemos vuelto en este año un Perú con el coeficiente de exportaciones sobre el Producto Bruto Interno más alto de la historia registrada por Banco Central desde 1950. Entonces, en términos de mi velero, los vientos están buenísimos. Están soplando para que avancemos.
aunque no hagamos casi nada. Por ejemplo, cuando sube el precio del cobre, pasan un montón de cosas. La minería se hace atractiva, llega inversión directa, la minería se hace atractiva, minas que no eran rentables empiezan a producir, el PBI minero empieza a aumentar. Si el PBI minero aumenta, los beneficios en la minería aumentan, la minería paga impuestos, un montón de impuestos, la mitad para canon, etc. Incluso el Banco Central se beneficia porque cuando entran a estos precios, ceteris paribus, los dólares abundan, el tipo de cambio se cae y el Banco Central compra dólares. Entonces, hay un montón de efectos benéficos de buenas condiciones internacionales que tuvo el presidente Castillo la suerte de tener, y no solo para este año, las cosas parecen ser buenas también para los siguientes. Entonces, y los otros elementos, para ir terminando, modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que queremos? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que necesitamos? Conceptualmente diríamos, si el neoliberalismo no nos parece bien, reemplacémoslo por otro mejor. ¿Cuál es ese otro modelo mejor? No parece haber claridad en el gobierno. Lo único claro, la duda fue disipada el 10 de noviembre. El presidente Castillo en La Pampa y la Quinoa anunció la Asamblea Constituyente. En ese caso, pensaríamos que el modelo de desarrollo va a cambiar, porque cambiaría en la Constitución. ¿Y en qué dirección va a cambiar? ¿Cuál es ese modelo de desarrollo que reemplazaría a este que llaman neoliberalismo? ¿Tendrán un modelo mejor? ¿Habrá algún ejemplo en el mundo que nos muestren este país en América Latina, digamos, lo ha hecho mucho mejor que el Perú en las últimas 3 décadas? Procuremos emularlo, ¿no? Entonces ahí estamos, digamos, en problemas. Daría la impresión que quieren cambiar el modelo de desarrollo. No queda claro cuál es ese modelo de desarrollo que supera al que rige en el país en las últimas 3 décadas. Piero seguramente va a tener mucho que decir sobre este tema porque ha escrito varias publicaciones interesantes, algunos junto con José Gallardo. Y el piloto, allí las cosas están más claras. No tengo que abundar en este tema. En mi vida, ya tengo 61 años, no he visto una gestión pública a cargo de personas que desconocen casi absolutamente cómo administrar un ministerio, cómo dirigir una dirección general, con honrosas y pocas excepciones. Pero creo que no es una opinión, me parece que es una descripción. No he visto una gestión pública peor que la de este gobierno en los años que vengo estudiando la economía peruana. En resumen, tuvimos una década perdida de los 80. En mi opinión, tuvimos 3 décadas ganadas, los 90 y este siglo. Avanzamos un montón y había unas carencias, deficiencias que resolver y esperábamos con ansias avanzar en esa dirección de perfeccionar ese modelo, corregir las deficiencias, y no es con eso lo que nos hemos encontrado. Estamos como sin saber a dónde ir. Esperemos, yo creo que la única crítica que le puedo hacer a mi amigo Pedro Franque no es por su gestión, creo que está haciendo lo que se puede hacer en una coyuntura como esta, pero el ministro de Economía es el consejero económico del presidente. Creo que esa es una gran responsabilidad que por los resultados no parece haberlo cumplido a cabalidad. Muchísimas gracias. Gracias, Waldo. Nuestro siguiente expositor va a ser Piero Gessi. Piero, te escuchamos. Muchas gracias, Adrián. Un gusto estar nuevamente
acá con Waldo y Pablo, y agradecer por la invitación al Banco Central. Bueno, vamos a compartir pantalla. Me confirman que esté todo bien, ¿no? Sí, está bien, sí, ¿no? está bien, pero gracias. Sí. Ya, muchísimas gracias. Pero vamos a dar, digamos, en los últimos años me reconvertí de la macro al desarrollo y voy a tratar de, digamos, explicar los temas desde el punto de vista productivo, productivista, en términos de las preguntas que tenía el banco y que tenemos todos en realidad, ¿no? Sobre qué hacer. Pero si pensamos desde el punto de vista productivo, el principal, diría yo, problema del Perú es lo que llamaría un dualismo productivo tecnológico, ¿no? La pandemia patetizó y acentuó lo que venía de antes, que era un grupo pequeño de empresas modernas, con altos niveles de conocimiento, altamente productivas, integradas al mundo, ¿no? Que convive con un grupo más grande, MIPE informales, baja productividad, pobres estándares de calidad, empleos precarios, ¿no? Dado que hay muchas más empresas MIPE informales y muchos más trabajadores en este sector, tenemos una productividad medio baja, estancada, alta informalidad, desigualdad, desafección, ¿no? Entonces, tenemos este problema, lo teníamos de antes, de la alta informalidad, desigualdad y productividad que no ha crecido mucho, pero que se ha acentuado con la pandemia y no parece ser que se vaya a revertir fácilmente con el crecimiento, ¿no? Creo que hemos tenido en general una falla colectiva y, por un lado, creo que el Estado no ha provisto los bienes y servicios públicos que requeríamos para cerrar las brechas sociales y productivas, ¿no? Y por otro lado, el mercado, digamos, el sector privado, no ha generado por sí solo suficientemente buen empleo, ¿no? O sea, este no es un tema, digamos, de echar culpas, es un tema porque muchas veces la gente ve y dice el Estado ha fallado y le echan la culpa de todo al Estado, o por otro lado ¿no? Se habla del mercado, del sector privado mercantilista, etcétera. Pero en realidad es un problema colectivo y la forma de resolverlo es también conjuntamente, ¿no? No polarizando, sino teniendo puentes entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Ahora, yo veo desde el punto de vista productivo dos grandes retos, ¿no? Para revertir estos problemas, ¿no? Por un lado, lo que le podemos llamar la diversificación productiva. Articular la mayor cantidad posible de cadenas de valor, ¿no? Y utilizarlas para sofisticar nuestro aparato productivo, ¿no? Me gusta pensar la economía de manera bastante vertical por sectores y entre sectores, cadenas de valor, incluso redes de valor, ecosistemas de innovación, si quieren, pero en general pensemos, es muy útil pensar la economía en términos de cadenas de valor, ¿no? Y el segundo reto es cómo logramos incluir a más MIPE, ¿no? En estas cadenas de valor dinámicas, cómo logramos que aumenten su productividad y calidad para insertarse en estas cadenas de valor mucho más dinámicas. Si no aumentamos la productividad, es difícil seguir sosteniendo el crecimiento que hemos visto en las últimas 3 décadas, ¿no? Entonces tenemos que, sabemos como economistas que la productividad es la variable que más importa en el mediano o largo plazo, en la productividad total de factores, y que en realidad tenemos que encontrar maneras de aumentar esto, ¿no? Ahora, creo que es importante, a veces no somos completamente conscientes de que hay problemas serios de coordinación que requieren ser resueltos para enfrentar el tema de la productividad estancada, ¿no? Un tema es la coordinación público-privada, ¿no? Para mejorar el Estado, es decir, para que el Estado tome decisiones de política pública, necesita información que muchas veces solo el sector privado posee, ¿no? Que está en la cancha, en el campo, viendo los temas productivos. A veces ninguno posee la información, a veces ni el sector privado ni el sector público posee la información y hay que escribirlo conjuntamente, ¿no? Esto requiere un nivel de coordinación, de cooperación pública-privada que muchas veces no se da porque hay desconfianza mutua. El Estado tiende muchos funcionarios públicos tienden a ver al sector privado como lobista, mercantilista, y el Estado
y el sector privado tiende a ver al Estado casi siempre con desconfianza. En esta gestión posiblemente es mayor, pero la desconfianza del sector privado hacia el Estado en general es una constante, ¿no? El segundo tema es esta coordinación público-pública, ¿no? El Estado moderno en general no está organizado para resolver los problemas del siglo XXI, básicamente. El Estado moderno en general estaba organizado, moderno digo siglo XX, ¿no? Está organizado de manera vertical, en compartimentos estancos, muchas veces dentro de un mismo ministerio. Una dirección general no sabe lo que hace otra dirección general del otro viceministerio, y obviamente entre entidades públicas de distintos sectores la coordinación es bajísima, ¿no? Y en la medida que ha aumentado, digamos, los estándares laborales, ambientales, sociales, éticos en el mundo, se van creando pues nuevos ministerios, un nuevo Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, ¿no? de la mujer y poblaciones vulnerables, y al final se convierte un compartimento estanco adicional, una cajita más que se pone, pero que no conversa. Entonces, pero para hacer las cosas y proveer los bienes públicos que requiere la actividad privada, para crear las condiciones adecuadas para la inversión, como mencionó Waldo, requieres una coordinación público-pública ¿no? Importante, ¿no? Y el tercer tema es el de coordinación dentro de privados, ¿no? Para realmente, digamos, con estos estándares cada vez más importantes a nivel internacional, el mundo pide requisitos que antes no pedía en lo ambiental, en lo laboral, en lo social, etcétera. Los actores tienen que coordinar con otros actores del sector privado, ¿no? Pero hay muchos temas de externalidades positivas, que después desarrollo un ratito, que implican mucho menos coordinación a lo óptimo, ¿no? Entonces, y acá vamos a ver, digamos, no sé qué tanto estoy de acuerdo o desacuerdo con Waldo, lo vamos a ver después. Por un lado, creo que la receta estándar para enfrentar estos problemas es conocida, ¿no? O sea, tenemos que fortalecer los pilares del desarrollo y la productividad. Son 4, digamos, pilares, podemos ser más, ¿no? De innovación, capital humano, instituciones, infraestructura. Y las medidas son bastante claras, ¿no? O sea, son bastante conocidas, digamos, las que se sugieren, ¿no? En el caso de innovación, aumentar el gasto en I+D, mejor absorción de tecnologías existentes, promover la competencia, en términos de capital humano, gasto en educación, incentivos para on the job learning, ¿no? En infraestructura, aumentar el gasto en caminos, puertos, energías, aeropuertos, puentes, etcétera, ¿no? En institución, tras la solidez macrofiscal, ¿no? Digamos, son un conjunto de medidas importantes. Es importante fortalecer, claramente, indispensable fortalecer estos pilares de productividad, pero a mí siempre me ha sonado esta receta estándar como un listado transversal muy genérico, ¿no? No indica cómo identificar, priorizar o proveer estos bienes públicos, ¿no? O sea, ¿qué sabemos exactamente qué hacer? ¿Cómo priorizamos dentro de un contexto de una situación fiscal, digamos, limitada y recursos escasos, ¿no? Y cómo realmente proveemos de manera adecuada muchos de estos bienes públicos, ¿no? No te ofrece una hoja de ruta, yo diría, siquiera preliminar. Ahora, esto no es solo peruano, ¿no? O sea, en la mayoría de países han hecho estos planes de competitividad que captura más o menos este listado, que en realidad es un listado que sugiere, no son las características de Dinamarca, ¿no? Sugiere, parezcámonos a Dinamarca. Y en realidad no somos Dinamarca, tenemos que trabajar con los recursos, las capacidades y las restricciones que tenemos, ¿no? Y lo otro es que crecientemente uno debe entender que las políticas transversales son insuficientes, ¿no? Recuerdo exministro Malan, brasileño, que decía que la mejor política industrial, la mejor política sectorial es la que no existe. Eso no es verdad, eso es equivocado. En realidad, los problemas de coordinación que hemos hablado y que estamos discutiendo son muy específicos al sector. Los bienes públicos que tienen que proveer el Estado en el tema de la agroindustria es muy distinto a lo que tiene que proveer en el tema de la minería, es muy distinto a lo que tiene que proveer el tema forestal o acuicultura o el sector textil. Entonces es muy específico el tema de los problemas de coordinación, son muy específicos al sector. Entonces, las políticas transversales son claramente insuficientes. Tenemos que pensar más en términos de política industrial, no en escoger sectores y subsidiarlos, sino política industrial en el sentido que es diferenciada por sector, ¿no? De distintas industrias. Y lo otro que creo que tenemos que ser
crecientemente consciente es que las políticas que son suficientemente buenas para las empresas modernas, grandes, integradas al mundo, no son suficientes para las MIPE. O sea, necesitamos pensar en políticas más, digamos, focalizadas en las MIPE, que no va a bastar lo que es bueno para una empresa grande, es insuficiente para una empresa MIPE que queramos insertar en la formalidad, ¿no? La receta no estándar, la no estándar tradicional, digamos, la política industrial que estamos acostumbrados tampoco es la solución. Ha consistido normalmente en industrializar la economía, ¿no? Normalmente ello permitiría, ¿no? Esta es una visión dualista, básicamente, que al industrializar se absorbe la mano de obra empleada en la informalidad, aumentar la productividad y sofisticarnos, ¿no? O sea, básicamente hay un montón de gente en un sector MIPES informales, en la agricultura tradicional, y mediante la industrialización, el crecimiento del sector moderno, se absorbe esa mano de obra, aumenta la productividad, se crean capacidades porque la industria es, ¿no? Sofisticada y permite generación de capacidades, y ello nos llevaría en teoría al desarrollo, ¿no? Pero esta visión, que hasta hace poco ha sido, digamos, defendida por gente incluso como Dani Rodrik, ¿no? No parece realista, ¿no? Por un lado, el Perú no tiene capacidades en manufactura avanzada y es difícil competir en el mundo. Y tampoco es la solución, porque cada vez más el sector, digamos, industrial está más automatizado por temas de cambios tecnológicos, y eso implica que la cantidad de empleo que puede absorber la industria es cada vez menor, ¿no? No parece ser la solución. Creo que alternativamente, y lo que sí se podría hacer es pensar aprovechar oportunidades en todos los sectores, cadenas de valor posible, ¿no? Y acá me gusta enfatizar algo que es más importante, es cómo se produce, no tanto qué se produce. Es decir, yo puedo estar produciendo de manera, digamos, superficial lo mismo que producía hace 20 años. O sea, puedo producir palta, o lo mismo que producía hace 50 años. Puedo producir paltas, puedo producir uvas, puedo estar produciendo mangos, pero los métodos productivos, al ser mucho más avanzados, tienen características de generación de capacidades, de sofisticación, en términos de biotecnología, ¿no? En términos de capacidades logísticas, que son muy distintas. Entonces puedo producir superficialmente un mango o una palta que se parece al que se consumía hace 50 años, pero que no tiene nada que ver en términos de la tecnología que se ha metido. Entonces, mucho más importante en realidad es cómo estamos produciendo. Estamos produciendo con métodos modernos, avanzados, ¿no? Con alto nivel de innovación, o estamos produciendo métodos tradicionales con tecnologías estancadas, ¿no? Que no generan crecimiento y productividad, ¿no? Y lo otro es, no podemos ignorar esta visión más industrializante, básicamente asume que las MIPE las ignoramos, que son de subsistencia, y que en el momento que la economía crece, se absorbe, y el sector moderno crece, se absorbe el empleo que está en la MIPE informal, ¿no? Necesitamos políticas productivistas, voy a acelerar un poco más, por un lado, que faciliten la articulación, productivista en el sentido que aumenten la productividad, que faciliten la articulación de cadena de valor, logren la transformación productiva de las MIPES y generen capacidades públicas y privadas, ¿no? ¿Qué tipo de políticas productivistas tenemos en mente, ¿no? Un tema antes, y creo que es importante, lo mencionó Waldo de manera indirecta, ¿no? En realidad, muchos de los modelos de desarrollo, si quieren, de izquierda en América Latina, han sido redistributivos, pero no tienen un modelo de desarrollo. Es decir, ¿qué modelo de desarrollo tiene AMLO? ¿Qué modelo de desarrollo realmente han tenido digamos, sin hablar de Venezuela, ¿no? Sino Cuba, Bolivia, Ecuador, ¿no? Ha habido muchas políticas redistributivas, pero en sí no se ha articulado un modelo alternativo de desarrollo a lo que se podría llamar lo que Waldo llamó el neoliberal, ¿no? Entonces, lo que tengo yo en mente no es cambiar el modelo de desarrollo. En todo caso, hay principios que tienen que mantenerse en términos de estabilidad macrofinanciera, ¿no? Respeto a los derechos de propiedad, incentivos para la inversión privada, apertura al mundo, etc.
pero manteniendo estos principios relativamente, digamos, respetando los que son los que comparten todos los países que se han desarrollado, digamos, hay ajustes a los modelos que se pueden, ¿no? Y que pueden hacerse, ¿no? O sea, el mayor error que puede cometer un país creo que es que existe un modelo que funciona perfecto y que se mantiene todo el tiempo. Es como que Toyota hacía con el Toyota, ¿no? Corona de los 80, ¿no? O sea, es como que hay que ir cambiando y las realidades y los contextos van cambiando, hay que ir ajustando poco a poco, ¿no? De manera continua, ajustando la nueva información, como dice Michael Spence, ¿no? El mayor problema de los países es encontrar un modelo que funciona y pensar que ya se llegó ahí y no hay ajustes que hacer, ¿no? Entonces, mis comentarios van en esa línea, ¿no? Ahora, Rodrik afirma que la política productivística, hasta la política industrial moderna es un proceso, ¿no? De colaboración público-privado que tiene, por un lado, aprendizaje, o sea, cuáles son los problemas que enfrentan las empresas, no sé, sus distintas actividades, cadenas de valor, ¿no? Experimentación, ¿cómo podemos remover el problema o compensar por ese problema que es estructural y que no se puede remover en el corto plazo, ¿no? Después, coordinación. ¿Están los sectores relevantes, ¿no? Dado los temas de coordinación público-privado? Monitoreo. ¿Se está avanzando? ¿Cómo podemos aprender en base a estas nuevas políticas, ¿no? El propio Rodrik sugiere que una manera de hacerlo de políticas productivistas son las mesas ejecutivas que en términos de propuestas, creo que siguen siendo bastante válidas, como un ejemplo de políticas productivistas, ¿no? Y creo que a veces no se entienden completamente, voy a hacer un esfuerzo. Las mesas no son una mesa, para comenzar, no son una herramienta para la productividad y para el empleo, ¿no? Fueron creadas en el Perú, la idea es identificar, resolver los cuellos de botella que afectan la productividad de generador de empleo en un sector o en una cadena de valor, o sea, es trabajarlas siempre a nivel de sector o cadena de valor. Las mesas transversales no son tan útiles, en mi opinión. Normalmente se enfoca en la co-creación de soluciones, incluye stakeholders públicos y privados, ¿no? La idea no es reemplazar al Estado y las entidades públicas, ¿no? Sino entender que el Estado, como está organizado, no resuelve los problemas de coordinación que son cruciales para el desarrollo económico. Y hay que trabajar y hacer, ¿no? Convenir a las entidades públicas de otra manera para que puedan conjuntamente y simultáneamente proveer los bienes públicos, porque sabemos que se requiere muchas veces o casi siempre que el sector público entre articuladamente porque hay complementariedad entre los bienes públicos que se ofrecen, ¿no? Y en base a esto se debería estar construyendo una visión compartida de fortalecer la institucionalidad, ¿no? Normalmente tienen dos niveles, un cuerpo operativo, digamos, de la gente que está en la cancha, que son los que están, digamos, trabajando en el día a día, viendo los problemas con el sector privado, ¿no? Y que son los que tienen el conocimiento más contextual. Un equipo dedicado, que ahora está en el MEF, es el que debería liderar o lidera estas mesas ejecutivas y son el nexo con el cuerpo alto nivel. O sea, lo que podría ser el ministro o en algunos casos se ha dado incluso en el pasado con el presidente, o varias veces con el presidente en gestiones anteriores, ¿no? Que hay que tomar decisión, ¿no? Entonces combinas a los que conocen el detalle con aquellos que tienen el poder para tomar decisiones, ¿no? O sea, no es ni bottom-up ni top-down. Normalmente es un funcionamiento mucho menos lineal que el que se asume en estos planes de competitividad, ¿no? Los planes de competitividad normalmente asumen que hay que tener una hoja de ruta e implementarla, muy lineal. La mesa funciona de otra manera, que es comencemos con un objetivo, una visión de largo plazo, escogemos 3 o 4 problemas y empecemos a resolverlos. Basado en esta ejecución aprendemos, o sea, la parte iterativa es esta, que en la implementación de todo se aprende mucho y se mejora mucho el diagnóstico inicial, los problemas iniciales, ¿no? Y eso permite, una vez que se resuelven, podemos incorporar nuestros problemas. Entonces tenemos nuevos problemas. Entonces tenemos una forma más o menos iterativas y cuando hay problemas se elevan los problemas porque no se puede resolver de manera técnica, digamos, hay que ir al cuerpo de alto nivel que tienen, ¿no? Capacidad de dar presupuesto, resolver conflictos, tomar decisiones políticas, ¿no? Y de ahí regresa nuevamente. Esto es una forma iterativa, no lineal, que es distinto a como los seres humanos a veces pensamos, ¿no? ¿Por qué funcionan? En general, porque en nuestro país estamos llenos de comisiones y mesas que se crean, ¿no? Para apagar un incendio, ¿no? Pero las mesas son bastante distintas, pero no son reuniones solamente.
a pesar de que también hay reuniones, pero son sobre todo una metodología para resolver problemas de manera conjunta y aprenderlos a resolver, ¿no? Y atacan, el objetivo fundamental es atacar estos tres grandes problemas de coordinación, sobre todo los públicos privados y público-público que mencionamos más temprano. No funcionan por demanda, sino no utilizan la información del sector público, el que obviamente en última instancia tiene que tomar las decisiones, ¿no? En términos para terminar, dos temas más. Uno, creo que crecientemente tenemos que tener un enfoque territorial, cómo ver este tema de cadenas de valor, que muchas son específicas al territorio, ¿no? Debemos cerrar estas brechas social, productivas en los territorios. La brecha social tiene que ver con proveer los bienes y servicios públicos. A veces no está funcionando los bienes y servicios públicos adecuados a la población, ¿no? Creo que acá lo importante con los temas sociales y este tema que hemos tenido siempre con la gestión de los gobiernos digamos, regionales, es que nadie tiene el tablero de control. Es decir, cada entidad en la región avanza y hace las cosas. Acá necesitamos una entidad que depende del MEF o PCM que tenga el tablero de control, ¿no? Independientemente de quién ejecuta. Puede ejecutar el gobierno regional, puede ser el sector privado con obras por impuestos, puede ser el gobierno nacional, pero alguien tiene que tener el tablero de control de lo que se está haciendo y lo que se requiere, ¿no? Y lo otro es la brecha productiva, digamos, la brecha productiva o la diversificación productiva territorial. Y acá creo que lo importante es, esto implica facilitar el desarrollo de mayor cantidad posible de cadenas de valor en la economía. En los territorios, y yo visito continuamente, ¿no? Hay un montón de sectores donde hay un tremendo potencial y una realidad, ¿no? Que podría ser potenciada mucho más, ¿no? Hola. ¿Aló? Perdón. No, continúa nomás, Piero, pero tienes un minuto. Ya, perfecto. Dame 3. Ya. Okay. Es que dijeron 25 minutos en la última, por eso que alargué la presentación. Ya, entonces, lo que requerimos es básicamente cómo podemos lograr que más MIPYs se inserten en cadenas de valor dinámicas, ¿no? Lo primero es que, como mencioné antes, para insertarse en la formalidad se requiere un montón de estándares que el mundo pide, que antes no pedía y ahora pide, ¿no? Enfrentar lo que hemos llamado con Chuck Sable la valla de la calidad, ¿no? Pero pasar esa valla es bien costoso para las MIPYs, ¿no? O sea, toca hacer inversiones, gastos, no sé si va a funcionar, ¿no? Y normalmente lo que hacen las MIPYs es diversifican en la informalidad, ¿no? Tienen una serie de actividades que todas complementariamente aumentan el ingreso familiar, pero solo son informales, ¿no? Y no es un tema de trámites y normas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de políticas productivistas? Quiero dar un ejemplo y con esto termino, y tal vez para luego, y ya luego veo lo último que iba a hacer y que no va a terminar, ¿no? El boom agroexportador es un ejemplo perfecto de buenas políticas públicas adecuadas, ¿no? Proyecto de irrigación, promoción agraria, TLCs, trabajo público-privado con el SENASA. O sea, nada hubiera pasado si esto no hubiera ocurrido, ¿no? Siempre teníamos las ventajas comparativas, ¿no? Pero estas políticas han bastado para empresas grandes, ¿no? De la costa, pero no ha sido suficiente para pequeños productores en todo el país, en la costa, en la sierra, ¿no? O sea, hay un montón de cultivos donde hay mucho más potencialidad, ¿no? El problema con los pequeños es que no alcanzan estándares requeridos para exportar, les falta temas de riego tecnificado, no hay en general infraestructura de riego, buena conectividad, capacidades, transferencia tecnológica, el Estado hace nada, etcétera, ¿no? Sin apoyo, la mayoría se va a quedar en la agricultura tradicional, ¿no? Algunas empresas medianas trabajan como tractoras, ¿no? Pequeños productores, dan asistencia técnica, proveen semillas, ayudan con certificaciones, les ayudan a pasar la valla de la calidad, ¿no? Hay una clara complementariedad. La tractora conoce el mercado y el pequeño productor tiene la mano de obra. O sea, es la disciplina que da la tractora versus el pequeño productor que tiene la mano de obra, las tierras, ¿no? Pero este modelo es mucho menos de lo que podría darse, es porque, por un lado, los estándares exigentes hacen que las tractoras tiendan a trabajar con proveedores crecientemente medianos o a la interacción vertical, y el problema de apropiabilidad, ¿no? Que yo le puedo dar asistencia técnica a un pequeño productor y al final le venden en el momento de la cosecha a una empresa, a un acopiador que le ofrece 10 centavos más, ¿no? Entonces acá se requiere una política pública, y con esto termino, que busque incentivar y apalancar este modelo de asociatividad vertical, para que no sea solamente responsabilidad social, sino sea se haga dinero, ¿no? Y es bastante posible. Ya tenemos
ejemplos clarísimos de estas tractoras que lo hacen, solamente que hay que incentivar a que más lo hagan, ¿no? Y para terminar, las políticas actuales productivistas en realidad tienen el gran problema de que no conocen los problemas tecnológicos, comerciales, ¿no? Creen que todo es solucionando por lo que la población pide, pero no se generan negocios sostenibles, desarrollar potencialidades. Se asocia el éxito a dar una capacitación, ¿no? Acompañamiento continuo, son esfuerzos aislados sin escala, y todo es PIPS. Se desperdicia muchísimo dinero. Y voy a terminar con este slide para no quitar más tiempo, después hablar del tipo de Estado que podríamos tener para esto. Pero yo creo que el gran problema que tenemos, cada vez lo veo, es hemos generado recursos, hemos generado capacidades para la diversificación productiva, digamos, hemos asignado presupuesto, no es un tema de dinero únicamente, pero la manera como se gasta el dinero a nivel territorial para esos temas productivos es tremendo porque no se llega a entender lo que se tiene que hacer. Y creo que si no le damos la importancia suficiente, no vamos a avanzar en este tema del dualismo productivo tecnológico. Y acá me quedo con la disculpa del caso. No, más bien, gracias, Piero. Bueno, entonces pasamos ahora a la exposición de Pablo. Pablo, por favor, te escuchamos. Gracias, Adrián, y muchas gracias también al Banco Central por invitarme a esta plenaria, junto a Waldo y a Piero. Voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, voy a presentar algo de los desafíos de la economía peruana tras la pandemia del COVID-19, y primero pondré en contexto cómo nos encontramos. Y aquí les voy a presentar los resultados de un estudio que hicimos con Carlos Saavedra y Sebastián Lindley acerca de cuán efectivas fueron las medidas que se tomaron para contrarrestar el avance conjunto de fallecidos y el impacto negativo que se pudo tener en la actividad económica en Latinoamérica. Y lo que encontramos es que las medidas que ayudaron a mitigar de manera conjunta el avance del número de fallecidos y a mitigar el impacto negativo sobre la actividad económica fueron la política de vacunación, la política de testeo, el uso de mascarillas, las restricciones a reuniones y el apoyo a ingresos de los hogares. Estamos hablando de América Latina, mientras que las medidas como el cierre de trabajo, las restricciones al movimiento interno, el cierre de transporte público, quedarnos en casa, cuarentenas generalizadas, no fueron tan efectivas como se creían. Por supuesto, hemos ido aprendiendo esto a lo largo de estos meses y que deberíamos tener en cuenta pues, para futuras próximas olas que podríamos experimentar. Esto en Latinoamérica pasa en el Perú. En el Perú lo que hicimos fue explotar heterogeneidades entre regiones con respecto a algunas medidas en términos de otorgamientos de crédito, otorgamientos de transferencias, implementación de camas UCI, implementación de toques de queda, inmovilizaciones, cuarentenas generalizadas, restricciones de aforo, explotando esa variación regional y temporal. Lo que encontramos para el Perú es que aquellas medidas que fueron más exitosas para frenar el número de fallecidos y el impacto sobre la actividad económica fue la implementación de camas UCI, el otorgamiento de créditos como el Reactiva, el otorgamiento de transferencias sectoriales, en particular al sector salud. Las medidas que menos funcionaron son los toques de queda, sobre todo los toques de queda que empezaban antes de las 8 de la noche, movilización ciudadana los domingos, movilización ciudadana generalizada, las restricciones de aforo de más del 50% en los locales, en cualquiera de los locales. Dicho esto, entonces, es importante pensar cuáles son los desafíos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, que enfrenta el Perú tras el COVID. Y desde mi perspectiva, lo que creo es que los 3 desafíos a corto plazo tras el COVID es la recuperación del empleo formal, después de que hemos visto
cómo se ha impactado el empleo en general. La recuperación del empleo informal se ha dado de manera rápida, la recuperación del empleo independiente también, pero lo que no se ha recuperado al 100% es el empleo formal. Y esto es, a pesar de que la tasa de crecimiento del PIB ha ido recuperándose en los últimos meses, tal como han mostrado en las cifras, en la recuperación del empleo formal y de los ingresos todavía está estancado. ¿Cómo generar esta recuperación del empleo formal? Bueno, una de las cosas que se debería hacer es dar confianza, como lo mencionaba Waldo. Quizá en términos macroeconómicos tiene suerte el gobierno por estas condiciones internacionales. Sin embargo, desde un punto de vista más microeconómico, esta fuga de capitales, estas realizaciones en las decisiones de inversión por parte de las familias y de las empresas impide que se recupere el empleo formal y los ingresos. Lo segundo es el tema de la vacunación. Hemos avanzado muy bien, rápido este año. Un 63% de la población objetivo mayores de 12 años está completamente vacunada. Sin embargo, acá hay dos retos. El primer reto es llegar al 100%, y el segundo reto es asegurar los boosters, las revacunaciones que se deben implementar para enfrentar próximas posibles terceras, cuartas, quintas olas, ¿no? Como lo estamos viendo en el hemisferio norte. Y para esto hay que asegurar pues, las compras, hay que asegurar la logística, hay que asegurar la distribución de las vacunas para el 2022. Y el tercero es, aunque no se sienta de manera tangible, el retorno a clases es súper importante, porque se evidencia en otros países el que los niños regresen a clases dinamiza el mercado laboral, y con mucho énfasis en el mercado laboral femenino. Y lo que estamos viendo acá es que solo el 14.5% de los servicios educativos han regresado a alguna forma de presencialidad. Estos son tres retos del corto plazo que no veo, en particular con respecto al empleo formal y de retorno a clases, no veo que esté discutiendo y poniendo mucho énfasis. ¿Cuáles son aquellas medidas para recuperar el dinamismo del PIB de largo plazo? Y aquí, pues, algunas medidas, alguna lista que podemos discutir pensando en los próximos 10, 15, 20 años, es primero recuperar la confianza e incentivo de la inversión privada. Esta confianza se ha ido recuperando a finales del 2020, principios del 2021, y luego ha caído una pequeña recuperación en los últimos 2 meses, sin embargo, aún frenado por la incertidumbre que podríamos vivir en el 2022. Muy de acuerdo con lo que mencionaba Piero. A mí me gusta pensar y lo que mencionaba también Waldo, me gusta pensar en mejorar la productividad desde un punto de vista, desde un enfoque de ciclo de vida, ¿no? Porque la productividad que nosotros mejoramos hoy en día va a tener impacto en los próximos años, no solamente en el corto, sino también en el largo plazo. Pensamos pues en inversión en desarrollo infantil temprano, la mejora de la calidad de la educación básica, sobre todo la secundaria técnica, el fortalecimiento de la educación técnico-productiva con énfasis en las ventajas comparativas, competitivas de las regiones. Y aquí es muy importante el desarrollo de estas mesas ejecutivas que mencionaba Piero, los consejos sectoriales en donde el mercado laboral y el mercado educativo de cada región conversan para implementar las acciones, ajustar la currícula, hacer las inversiones para enfrentar la demanda laboral en los próximos 5 o 10 años, y continuar con la reforma universitaria, esta que vemos que en los últimos días está siendo golpeada. Un tercer aspecto, y que mencionaba también Piero, es el tema de la centralización. Se critica mucho el gobierno nacional
por no alcanzar objetivos de desarrollo humano, de productividad, de mejora de los ingresos, cuando mucho, en un alto grado, la ejecución o la consecución de estos objetivos está en manos de los gobiernos regionales. Aquí, pues, yo no percibo que sea un problema del modelo económico, yo percibo acá que es un problema de diseño del mecanismo, cómo los GORES, cuáles son los incentivos que los GORES tienen para conseguir estos objetivos de desarrollo humano, tanto en el corto como en el largo plazo. Efectivamente, es importante la reforma tributaria del mercado laboral. Yo creo que podemos tomarnos un tiempo para discutir cuáles podrían ser estas especificidades de esta reforma, lo que debe tener como objetivo, de nuevo, el aumento de la productividad, pero dos aspectos importantes que deberían buscar estas reformas es la flexibilización en la toma de decisiones, tanto de las firmas como de las familias, y también, y en paralelo, el desarrollo de un sistema de protección social que efectivamente proteja al trabajador, no proteja al puesto laboral, sino proteja al trabajador frente a shocks de salud, económicos y de pensiones. Algo que mencionaba Adrián es el tema de la economía verde, ¿no? La economía verde va a ser un boom en los próximos años. Perú tiene una gran capacidad para invertir en bonos verdes, tiene toda una naturaleza que puede poner en valor. Ya hay experiencia en la compra de estos bonos verdes por las empresas norteamericanas. Yo creo que y tenemos mucho espacio para ello. Y luego un impulso a la minería y a la agricultura. La agricultura lo ha mencionado Piero de manera muy detallada. Hay un trabajo que hicimos el año pasado y que encontramos que este impulso a la minería debería ir por la disminución del periodo promedio entre el hallazgo y la explotación de un yacimiento y en particular de cobre. Como pueden ver, el Perú se demora 34 años entre hallar y explotar, mientras que en Australia 17 años, en Chile 19, Sudáfrica y Canadá menos. Perú tiene que disminuir este periodo promedio. Y disminuyendo este periodo promedio, lo que encontramos es que si comparamos la línea roja con la línea ploma, la línea roja es business as usual y sin incorporar nuevos proyectos mineros, estaríamos produciendo casi 5.000 millones de toneladas métricas de cobre para el 2050, pero disminuyendo estos tiempos de exploración y explotación e incorporando estos nuevos proyectos mineros que tenemos en cartera, podríamos hasta triplicar la producción de cobre en el 2050. Y triplicar la producción de cobre en el 2050 significa casi triplicar también los ingresos públicos por concepto de minero y duplicar la recaudación tributaria más ingresos del fisco, ¿no? Esta es una gran fuente de recaudación tributaria que podría aumentar también la presión tributaria. No es estos planes de reforma tributaria que se han propuesto en los últimos meses. Algunos desafíos para el mercado laboral, en los minutos que me quedan, hemos hablado del incremento de la productividad, hemos hablado de la flexibilización del mercado laboral, hemos hablado del sistema de protección social integral, y esto es importante porque mucho se ha discutido en los últimos años sobre la reforma previsional, pero yo creo que discutir solo la reforma previsional sin discutir la reforma del sector salud y sin discutir un seguro de desempleo o un seguro contra shocks de ingresos independientes, solo va a servir como parche, como un curita. Y acá el reto, mucho se ha discutido sobre la reforma previsional, acá el reto es discutir sobre cómo
asegurar los ingresos ante shocks de los independientes. Y esto no se ha discutido de manera detallada en ningún país de la región. Hay algunas ideas que se han planteado, que hemos planteado con Gustavo en documentos, y en donde podría ser este seguro renovable cada 3, cada 4 años, basado en una declaración jurada, con el compromiso de hacer declaraciones de renta anuales, y además haciendo uso pues de esta gran base de datos que se empezó a construir a propósito de la pandemia. La reforma tributaria y laboral, discutir, se puede crear, se puede seguir, se puede continuar con regímenes laborales para sectores especiales, sectores claves, sectores como la agricultura. En un trabajo que hicimos con Miguel Jaramillo y Rocío Medina, encontramos que el régimen especial de la PYME, que se implementó en el 2008, logró incrementar la tasa de formalidad laboral de la pequeña empresa en los siguientes 10 años en casi 10 puntos porcentuales, ¿no? Y esto no se ha comunicado, esto no se ha transmitido, no se ha puesto en vitrina para mostrar cuáles podrían ser los beneficios de estos regímenes laborales en sectores clave. En el encuentro de economistas, Gustavo Martínez ha presentado un paper acerca de los efectos de la ley de la agroexportación con resultados positivos. Esto podría seguir beneficiando a mucha gente. Y es urgente conversar con el Ministerio de Trabajo y con la SUNAT para facilitar los datos, hacer el emparejamiento de los datos para la evaluación de políticas laborales y tributarias y hacer seguimiento de lo que se está implementando. La suspensión perfecta de labores sirvió o no sirvió, el subsidio a la planilla sirvió o no sirvió, pero sin información no podemos ser claros y caemos finalmente en discursos ideológicos. Me queda poco tiempo. En cuanto a la mejora del sector salud, muchísimas cosas por hacer, con un énfasis en el primer nivel de atención, en línea de lo que conversaba, de lo que comentaba Piero, el intercambio estacional, que significa una coordinación público-público entre MINSA y E-Salud, la coordinación público-privada, el uso de APS y EOXI muy atrasado en el sector salud, fortalecimiento de fondo de alto costo y generación de eficiencias dentro de la gestión de los establecimientos de salud, en particular de los hospitales, el fortalecimiento del sistema asegurador, la eficiencia en la compra y logística de medicamentos, sobre todo la actualización de este Petitorio Nacional de Medicamentos en función al perfil epidemiológico que tiene la población y que está cambiando porque ahora las enfermedades que están creciendo en los últimos años son las no transmisibles, como son el diabetes, el cáncer y la hipertensión. Y finalmente, pues, medidas para remediar la pérdida de rendimiento. Algunas habíamos estimado, pues, que el costo de estos 2 años de clases virtuales se estima en casi una caída de 40% para los sectores más vulnerables. Ayer se ha dado el cambio de una modificación de la RM 121 del MINEDU, que en realidad todavía no termina de facilitar, no termina de dar espacios para acelerar el retorno a las clases. Esto va a ser una pérdida de la productividad en la próxima generación de manera significativa, y para ello pues, algunas estrategias como seguir escuelas de verano, acompañamiento a profesores, el uso de tecnologías de información a propósito de la compra de tablets, hay que seguir usándolas como acompañamiento y complementariedad de las clases presenciales, y hasta el momento no hay un currículo, ya se debería tener el currículo para el 2022, no hay elaborado el currículo de remediación escolar para el año 2022, y estamos a diciembre, y estamos llegando a diciembre, y las clases empiezan en marzo, y el foco en esto, pues, hay que tener mucha atención.
Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a nuestros tres expositores. Escuchando sus exposiciones y tratando un poco de vincularlas, notaba un poco el tema que Waldo mencionaba, también lo mencionaba Pablo, el tema de la comunicación. Efectivamente, muchas veces se desconoce información o se crean mitos sobre datos que no son reales, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del PBI y asociación con la reducción tremenda que hubo en la tasa de pobreza en ese siglo, el resurgimiento de una clase media, en el caso, por ejemplo, de la industria, el dato formal de empleo privado de la planilla electrónica dio en septiembre que el empleo formal privado recuperó en septiembre su nivel prepandemia, con respecto a septiembre de 2019. Y cuando uno mira sectorialmente, llama la atención gratamente el crecimiento del sector agropecuario, un 20%, 580.000 personas formales. Y cuando uno se pregunta en la recuperación, el mayor dinamismo del norte, y que te cuentan pues que hay una mayor capacidad de recuperación en el norte, está posiblemente muy asociado a esto, y a su vez pues no es casualidad que además haya mayor demanda porque hay construcción ahí. Entonces, hay un tema de comunicación ciertamente, y creo que la responsabilidad o el reto de los economistas es tratar a veces de comunicar esos hechos. Otra cosa que la exposición me hizo pensar mucho es, hace 20 años, cuando uno veía Perú, uno decía, Perú, una economía cuando veían análisis de riesgo, ¿no? Alta informalidad y alta dolarización. La formalidad y la duración del crédito eran parecidos en ratios, 80%. 20 años después, a través de un trabajo donde yo creo que juega mucho la excepcionalidad, un poco las cosas que decía Piero también, ¿no? El trabajo coordinado, el tener un norte, pero obviamente siempre en el proceso se va aprendiendo y se va mejorando, buscando círculos virtuosos. Tenemos un poco los datos que nos mostraba Waldo, deuda pública baja, tenemos la tasa de interés en moneda local, la segunda más baja de la región, cosas que hace 20 años de repente no hubiéramos nunca imaginado. ¿Quién hubiera imaginado decir el año 2020, Perú con un déficit fiscal de 8,9%, y hasta diciembre de 2020 podemos colocar un bono en soles a 10 años a una tasa de 3,5%? Si me lo hubiera dicho a mí hace 20 años, yo no lo hubiera creído. Yo no hubiera creído que un país como Perú podía tener esa descripción. Entonces, eso nos dice también, creo yo, que sí, efectivamente hay oportunidad de mejoras, hay oportunidad de mejorar, y estoy plenamente de acuerdo con que, de acuerdo a cómo se va avanzando, surgen nuevos retos. Y yo creo que el tema es establecer la ruta. A veces el norte es más fácil, todos visualizamos a dónde queremos llegar. El cómo es muy importante. Y en esta entonces, en esta última ronda de 5 minutos de cada uno de ustedes, en donde la idea es un poco que refuercen de repente algunos puntos o puntos que quisieran comentar, es un poco aprovechando la experiencia que tienen cada uno de ustedes, ¿no? en el MEF, en Produce, en Salud. El tema de ustedes que digamos, son académicos, han tenido experiencia académica, experiencia en banca, y han sido también autoridades. El tema de la organización, el tema del capital humano, porque muchas de las cosas que le escuchaba decir a Piero, me parece que serían mucho más fácil de implementar si tuviéramos pues, un sector público más fortalecido, basado en meritocracia, más estable. Entonces, ustedes que han estado ahí, de repente, si en esta última ronda podrían dar alguna idea de cómo ir mejorando nuestro servicio público. Entonces, con eso, de repente comienzo ahora en el orden inverso. Entonces, primero Pablo, Piero y luego Waldo. Pablo, por favor.
5 minutos. Gracias, Adrián. Yo veo dos cosas. La primera es cómo generar estos incentivos para la mejora de la productividad dentro del sector público, y te lo digo pensando en el sector salud. Hay profesionales de salud que son súper buenos, son muy buenos, que están súper comprometidos con la labor, con la vocación, pero quizás se sienten una camisa de fuerza porque están asignados a un establecimiento de salud y no les impide rotar en toda la red de la prestación de la salud. Con lo cual, el especialista podría pasar algunas horas en el puesto de salud, en el centro de salud y en el hospital en función de los perfiles epidemiológicos que se tiene en esa red, ¿no? Esto no se tiene, por lo tanto no se pueden generar esas eficiencias. Como no se tienen, tampoco se pueden implementar incentivos o mecanismos que midan el desempeño de la productividad. Lo segundo, y que se ve mucho en el sector salud, es que los pocos malos profesionales que hay en el sector público usualmente ejercen una cuota de poder muy grande, ¿no? Con lo cual opacan a estos buenos profesionales. Porque los buenos profesionales lo que quieren es atender. En cambio, estos malos profesionales lo que quieren es cuota de poder y son aquellos los que buscan ser autoridades, buscan generar estos pliegos de reclamo, que algunas veces son legítimos, otras veces no, y finalmente pues se diluye el esfuerzo por generar una atención de mejor calidad. Lo tercero es que no tienes un sistema de información que fluya y que te dé esos datos acerca de cuál es la productividad de cada profesional de salud. Una fuente de información súper importante que podría darte esos datos es la historia clínica electrónica. Si nosotros pudiéramos tener una historia clínica electrónica, podríamos medir quién lo atendió, cuánto lo atendió, qué le dio, qué medicamento le dio, dónde se sanó, cómo previno, una riqueza de información que podría mejorar la gestión de la prestación de salud. Finalmente, hay una gran brecha, lo que puedo observar es que hay una gran brecha entre el capital humano que está en ciertas regiones, en Lima, por ejemplo, con respecto a lo que está en otras regiones, en donde la capacidad de reordenar, reorganizar, modificar los presupuestos de manera óptima se pierden, ¿no? Y lamentablemente, pues, esto genera un atraso en la ejecución de los presupuestos, genera un atraso en la distribución de medicamentos, genera un atraso en la ejecución de la inversión pública en salud. Finalmente, creo que los gobernadores regionales y los directores regionales de salud deben tener mecanismos de incentivos, pero también de castigos, los motiven a alcanzar y conseguir estas metas que a nivel regional estamos exigiendo, ¿no? Planes de capacitación, diplomados, existen en el Perú, pero yo creo que el tema de estos malos profesionales que buscan esta cuota de poder y que finalmente están enfocados en intereses personales,
extrae mucho a los buenos de alcanzar estos objetivos. En ese sentido, pues, generar alguna especie de meritocracia dentro de los profesionales de la salud, generar una meritocracia dentro de las autoridades de los gobiernos regionales, de las direcciones regionales de salud, podría ayudar a mejorar estas capacidades. Gracias, Pablo. Quiero hablar de tres temas, me van a dar 30 minutos. Los tres temas, el primero es lo de comunicación que mencionó Adrián. Y ahí yo creo que la comunicación va en ambas, ¿no? Both ways, ¿no? Como se ambas vías, ¿no? Por un lado, se habla mucho, sobre todo en Lima hay que hacer pedagogía, que la gente se entera las cosas buenas y las cosas que se hacen, ¿no? Yo he sido un grandísimo defensor del sector agroexportador que es un boom no solo, digamos, el más importante de los últimos 20 años, sino es un milagro a nivel latinoamericano lo que ha pasado con la agroexportación peruana, ¿no? Pero creo que también hay que escuchar. O sea, la comunicación tiene que ser también escuchar qué siente la gente, por qué está fastidiada, por qué se queja. Y esa es la otra parte que a veces nos falta. Y creo que quería enfatizar eso solamente. No es solo hacer pedagogía, sino también escuchar y entender visiones, digamos, alternativas a las nuestras. Creo que son fundamentales para, ¿no? Hay este economista Blanchflower británico, es The Economics of Walking About, la economía del caminar y escuchar a la gente y ver que trabaja en el Banco Central de Inglaterra, dicho sea de paso. El segundo tema, que lo mencionó Pablo al final de su presentación, y me gustaría que tal vez entender la conexión tan importante que hay entre minería y agricultura como oportunidad, ¿no? Creo que es, digamos, son los dos sectores más importantes que tiene el Perú, y a veces se ve de espaldas el uno al otro, ¿no? Como que si fueran alternativas. Cuando en realidad, si queremos pensar en priorización, debe haber pocas cosas más importantes para el MEF o para el Estado que asegurar la legitimidad social y la sostenibilidad de los proyectos mineros. Y una de las cosas que siempre se escucha es, bueno, hay que generar desarrollo de proveedores mineros, ¿no? Ya, esto no te va a solucionar el problema social, porque la cadena de valor minero es muy sofisticada, automatizada, y va a generar trabajo tal vez para ingenieros en Lima, pero no mucho para la gente de la localidad. Lo que sí hay a nivel local, en áreas de influencia minero, es muchas oportunidades, mucho más oportunidades de las que se conoce en ganadería, agricultura, acuicultura, etc. Entonces, en realidad la diversificación productiva es la mejor amiga de la minería, en la medida de que hay otras actividades rentables, productivas, se puede justamente dejar de mirar todo en la minería, ¿no? Y en ese sentido lo importante creo es usar los recursos de manera adecuada. Las propias mineras en sus áreas productivas, de relaciones con la comunidad, ¿no? De responsabilidad social, hacen las cosas tan mal como el Estado. O sea, en realidad creo que tenemos que hacer un esfuerzo de mejorar ese modelo productivo a nivel de, con los recursos que tenemos, cómo generamos otras actividades. A veces un tema es simplemente ayudar y subsidiar el riego tecnificado, ¿no? Un acompañamiento continuo. Es un trabajo que ya hacen empresas tractoras, pero hay que atraerlas, incentivar, apalancarse lo que ya está haciendo el sector privado y hacerlo mejor. No es el Estado haciendo, inventándose cosas, sino combinar al conocimiento del productivo, tecnológico, de los compradores en Inglaterra o en el hemisferio norte, del sector privado, con digamos, algún financiamiento público, incentivos que puedan apalancar estos modelos que los conocemos. Mañana vamos a tener una conferencia de Hacer Perú y vamos a hablar un poco de este modelo de tractoras. Va a estar presentando Omar Díaz de Westfalia, un publisher. Y tercer tema es cómo generamos el Estado que necesitamos, ¿no? Porque completamente de acuerdo, y era la última parte de la presentación que ante mi indisciplina no pude terminar. Creo que lo importante es, hemos intentado varias grandes reformas del Estado, ¿no? Y yo creo que eso es paralizante. O sea, creo que cuando trata de hacer una grandísima reforma, todas las estrellas tienen que estar alineadas para lograrlo, ¿no? Creo que más bien tenemos que encontrar maneras de ir fortaleciendo capacidades públicas, digamos, ¿no? De manera secuencial, ¿no? Y a mí siempre yo tengo esta obsesión con el MEF, ¿no?
¿Y por qué tengo esta opción por el MEF? Porque creo que si el presupuesto público no está alineado con las apuestas de desarrollo del país, es muy difícil muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Y creo que parte del problema justamente en los temas que yo veo más es que el MEF no conoce mucho los más productivos, productivistas. Yo mismo en el pasado equivocadamente he dicho que deberían separarse el Ministerio de Economía, como, tipo Chile, ¿no? Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, ¿no? Como ven los temas económicos, otros los temas hacendarios. Pero en realidad, si el presupuesto público no está, si el que da el presupuesto público no conoce los temas económicos en términos de detalles, los ministerios produce, lo puede bypassear, puede, de acuerdo a presupuesto por resultados, poner objetivos chatos, no ambiciosos, fácilmente cumplibles y que no tienen nada que ver con los objetivos de desarrollo del país, pero que son suficientes para que produce tenga recursos. Y lo mismo con cualquier ministerio. Entonces el MEF tiene, o sea, hay que hacer un esfuerzo, dado la inmensidad de la tarea, hay que hacer un esfuerzo para fortalecer las capacidades del MEF en muchos temas. Creo que ha aprendido algo de educación, ha aprendido algo de salud, pero por lo menos en los temas que yo veo, los temas productivos, productivistas, el MEF sabe casi nada. El tener a las mesas ejecutivas en el propio MEF creo que puede ser un camino para alimentar, ¿no? Para cómo decido, cómo priorizo esta carretera versus la otra, cómo priorizo este puente, cómo hago que estos programas de... O sea, el mayor problema del agro en el Perú es el agua, ¿no? O sea, si no hay agua, no hay nada. ¿Cómo hago para que estos programas tipo PCI, ¿no? Sierra Azul, Fondo Azul, Sierra Azul, funcionen de verdad y le cambien la vida a la gente, ¿no? Porque una vez que le das agua, ya le das ya estás el 80% hecho, ¿no? Logras que vengan más empresas, porque si no hay agua, no hay forma de cambiar la vida de la gente. Entonces, creo que por ahí yo comenzaría en eso del Estado, mucho, obviamente, digamos, la meritocracia, la general burocracia, pero creo que este tema, una obsesión del MEF, si lo más importante lo que más importa en el largo plazo es la productividad para el ingreso per cápita de los países, y no sabemos bien, ¿no?, qué hacer para aumentar la productividad. ¿Por qué no comenzamos con el MEF enfocándose justamente en estos en temas productivos y de productividad? Ya, ahí terminé. Ya, gracias, Piero. Waldo, por favor, tus 5 minutos. Sí. Al final contesto tu muy interesante pregunta sobre el capital humano en el Estado. Tengo la impresión que estos primeros 4 meses o 100 días del gobierno se parecen mucho al primer semestre de 1990, no por la gravedad de la crisis, sino porque no tenemos ni idea de cómo va a estar el siguiente semestre. Me siento como en la hiperinflación del 50% al mes, de principios del 90, y yo no tenía ni la más remota idea de cómo íbamos a acabar en diciembre o en el año 91. Por eso que, así como en el primer semestre de 1990 era complicado discutir sobre los temas trascendentales, de reformas, de cambios, ahora también se me hace difícil, ¿no? Me siento como los pianistas del Titanic, ¿no? Y el otro tema es a la larga el consenso general es que para crecer la inversión es el motor, ¿no? Una cosa elemental es que los que invierten son los empresarios y invierten para ganar plata, es decir, invierten en sectores rentables. Entonces, eso a veces no se entiende, ¿no? Invierten en sectores rentables y quieren estar seguros de que van a recuperar su inversión, así de elemental, ¿no? Entonces, los países con altos coeficientes de inversión lo hacen de maneras distintas, pero tienen en común un elemento. Son recontra atractivos para los empresarios. Hong Kong lo hace como el ejemplo libre de texto libre mercado. China y Corea lo hacen de una manera opuesta, con mucha intervención, pero ambos atraen inversión privada. Entonces, así es. Y cuando el Estado quiere meterse a ese negocio,
¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Y de hecho lo ha hecho muy bien el Perú. No sé quiénes fueron los ideólogos, pero yo veo la experiencia de minería en los 90s, la experiencia de la agroexportación a principios de este siglo, la pequeña experiencia de Cuela en el gobierno de Ollanta. Yo digo, eso es política sectorial. ¿Qué han hecho para que los empresarios, sin que nadie les diga, vayan a invertir allí? Porque han generado condiciones a sectores que no eran inicialmente rentables, lo han hecho rentables y ahí está. Entonces, creo que una manera práctica de ver a dónde nos metemos es estudiar minuciosamente estos 3 casos de éxito. Yo no sé si eso se puede hacer con las MIPES. Tengo la impresión que es casi imposible hacer rentables a las MIPES. Yo creo, sueño más en un desarrollo capitalista a la antigua, donde las empresas crecen y todo el mundo se vuelve asalariado, ¿no? Y por último, respecto al capital humano, en los términos de estos diagnósticos de crecimiento económico, yo no creo que ese sea el cuello de botella en el Perú. Por lo menos de mi paso por el MEF, una mezcla de veteranos, ganadores de 1000 batallas, con muchachos con doctorado súper sofisticado. Entonces, tan así era que cuando yo llegué, no cambié a nadie, absolutamente, durante como 2 meses. Entonces, a veces los errores son cuando pensamos que los ministerios son como equipos de fútbol, ¿no? Entonces, el entrenador llega pues con sus 12 personajes y saca a todos los anteriores. Entonces, seguramente hay algún problema de capital humano, pero en mi experiencia en el MEF no era ese el problema, ¿no? En el Banco Central tampoco, en educación las cosas han mejorado un montón. Bueno, en fin, muchísimas gracias por la oportunidad, disfrutado escuchando a Piero y a Pablo y los comentarios tuyos, Adrián. Muy agradecido por la invitación. No, gracias también a ti, Waldo. Estamos ya excedidos en el tiempo. De repente podemos tomar 1 o 2 preguntas máximos de público, dada los tiempos, si es que lo hubiera. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Que sea breve, por favor. Sí, hay una pregunta de Diego Gómez. Diego, tienes la palabra para hacer tu pregunta. Ok, muchas gracias, señor Armas. Buenas noches con todos. Mi pregunta estaba dirigida al señor Piero Yessi, y yo quisiera preguntarle de modo más o menos condensado si existe, no sé si algún libro, pero referencia teórica respecto al modelo de diversificación productiva que usted postula o, bueno, se esmera en narrar para, digamos, tener mucho más claros los conceptos y posibles políticas que puedan justamente llevar al Perú a ser más productivo en el largo plazo. Gracias. Uy, Diego, gracias. Dios, creo que hay toda esta literatura. Por un lado está la literatura de trabajo que ha hecho gente como Dani Rodrik, Chuck Sable. Yo mismo escribí este libro que se llama, no se ve acá, creo, ¿no? El Estado Productivo. No se ve acá. Ya, el Estado Productivo. Este año, justamente hablando de algunas de estas ideas. Creo que sí, hay que, yo creo que lo más importante en este tema es hay que aprender haciendo, hay que escuchar y no hay grandes planes, sino que hay que ejecutar en el camino. Y en esa ejecución se aprende muchísimo y creo que hay que, digamos, evitar grandes ideologías y grandes paradigmas, sino ser bastante humildes porque las cosas cambian y lo que funcionaba hace 50 años ya no funciona ahora. Entonces hay que ver qué cosa funciona hoy. Okay. Y hay una última pregunta de Renzo Castelares. Renzo, tu pregunta. Sí, ¿qué tal?
buenas tardes. Justo lo había puesto en el chat. Era para Piero, si es que había considerado cómo han funcionado las diferentes mesas ejecutivas, se ha considerado evaluarlas formalmente y qué cambiaría, ¿no? En esta, digamos, en unas mesas ejecutivas versión 2.0, ¿no? Digamos, tomando en cuenta los diferentes sectores. Básicamente esa es la pregunta. La segunda es más fácil. Yo creo que lo más importante del siguiente camino es ese tema más territorial, ¿no? Ir a bajar. El Estado tiene que bajar y subir. Y creo que es ir al territorio. Ese es el primer, digamos, el primer cambio que yo creo que haría. Segundo, creo que funcionan mucho más las mesas ejecutivas sectoriales que transversales. Es difícil poner a los stakeholders transversales, digamos, en una misma mesa, es complicado, ¿no? Y creo que a nivel territorial hay que trabajar cada vez más a nivel por cadena de valor relevante al territorio, ¿no? En términos de la evaluación, creo que es bastante difícil cuando construyes institucionalidad. Por ejemplo, en el sector forestal no ha habido un aumento en exportaciones, pero lo que sí ha habido es una construcción bien interesante de institucionalidad. El OSINFOR, el CERFOR son entidades muy distintas. El MEF, por ejemplo, comenzando antes, pero también cuando Waldo era ministro, le dio presupuestos a los gobiernos regionales amazónicos para que tengan direcciones forestales. Una cosa de lo más alucinante en el Perú es que los gobiernos regionales en la Amazonía no tenían direcciones forestales. Estaban en la sexta línea, ¿no? Y ahora se han creado, se han fortalecido, y han funcionado bastante bien. Es una forma de crear capacidades, ¿no? Están las condiciones para que ocurra ahorita una gran... Para mí, lo que hemos visto es que se requiere algo más para, digamos, que ocurra un boom forestal. Ya hemos visto que el Perú tiene la productividad más alta en el mundo, se ha demostrado en los últimos 2 años, que no se sabía antes, en términos de crecimiento de plantaciones forestales, pues se requiere algo más. Y ahí las mesas te ayudan hasta cierto punto, pero el gobierno tiene, o sea, si no hay disposición y liderazgo, digamos, es lo que decía Waldo, ¿no? Si puedes tener un súper buen auto, pero si el piloto no está, ¿no?, con ganas de meter ¿no?, acelerar ¿no? No vas a llegar muy lejos. No sé si contesté, es difícil contestar. Me parece que sí, Piero, claramente. Bueno, con esto damos culminado esta última sesión, en esta plenaria. Agradeciendo a nuestros expositores, realmente les agradezco porque se han complementado muy bien, ¿no? O sea, la experiencia de cada uno creo que ha enriquecido bastante el debate. Y digamos, una desventaja de estos esquemas virtuales es el tema pues de no poder, o sea, se puede hacer de manera virtual, pedir un aplauso. Yo ahorita voy a poner un clic acá, pero pido al menos virtualmente un fuerte aplauso a nuestros expositores. Creo que ese es el método que habría que hacer. Y bueno, siendo esta la última sesión, quería dar unas palabras sobre este último encuentro que estamos haciendo, ¿no? Este ha sido el segundo encuentro virtual que hemos tenido que hacer por la pandemia que estamos viviendo. Las pandemias, esta pandemia creo que nos ha hecho recordar que el mundo es cambiante. Los choques pueden venir de diferentes maneras, de formas que ni siquiera teníamos pensado hace 2 o 3 años. Muestra también la capacidad de adaptación que tenemos todos como seres humanos. El pronóstico es que el próximo encuentro sea presencial. Entonces, bueno, el encuentro, lo que ha sido interesante es la alta participación que hemos tenido. Hemos tenido también participantes de otros bancos centrales, como el de Chile y México. Participó también el personal del Fondo Monetario Internacional, de universidades también del país. Ha habido un debate interesante. Temas como, obviamente, y no podía ser de otra manera, la inflación. Se han revisado, por ejemplo, indicadores de inflación subyacente. Se ha presentado papers muy interesantes sobre el mercado monetario, la liquidez, el tema de pobreza, el impacto del mercado informal, entre otros. Entonces, yo creo que ha sido muy productivo en ese sentido ese encuentro. Quiero
felicitar a Marco Vega, a su equipo, al equipo del soporte técnico, para que el encuentro haya sido todo un éxito. Les agradezco a todos por su activa participación y ya los invito muy cordialmente a nuestro próximo encuentro, que Dios mediante debería ser presencial. Muchas gracias a todos y nuevamente gracias a nuestros expositores.